La televisión es el aparato tecnológico más masivo. Su popularidad se basa en que solo basta con encender esta caja y comienza la magia. De hecho, hoy en Chile existen 2.6 televisores por hogar, según datos publicados en el Consejo Nacional de Televisión. Y los chilenos dedican casi 4 horas de su día a ver programas transmitidos por la pantalla chica. Claro que sus inicios están varios años atrás. Las primeras transmisiones experimentales fueron en Estados Unidos en 1928. Pero hoy en Cultura Verdadera queremos y buscaremos retratar cuál ha sido el aporte y cómo influye en nuestro comportamiento la presencia de este aparato que se ha transformado casi en una necesidad. Mientras en varias localidades del mundo era posible encontrar transmisiones televisivas, en Chile aún reinaba la radio como el principal medio de comunicación, pero fue un 5 de octubre de 1957 cuando se logró hacer la primera transmisión inalámbrica en la Universidad Católica de Valparaíso, claro que con un pequeño radio de alcance. No fue hasta el 21 de agosto de 1959 cuando la Pontificia Universidad Católica logra dar inicio a sus transmisiones diarias a través del Canal 2 de Santiago, transformándose así en la primera de la historia. Años más tarde cambiaría su señal al 13, donde se mantiene hasta la actualidad. En 1958 llega a la presidencia Jorge Alessandri Rodríguez y a solo 2 meses de asumir su cargo promulga la ley 7039, donde se autorizaba solo a canales universitarios para transmitir por televisión, con el fin que fuera solo un medio educacional y no comercial. Pero mientras todos estaban revolucionados con las primeras apariciones televisivas, Chile era azotado por un fuerte terremoto. Mayo de 1960 y Valdivia se remecía con gran violencia. El movimiento telúrico alcanzó los 9,5 grados en la escala de Richter, provocando la salida del mar que destruyó pueblos costeros por completo. Sucesos y catástrofes naturales de esta envergadura aún no logran ser transmitidos y tendrán que pasar varios años para ampliar la cobertura. A pesar de eso, surgen nuevos canales de televisión. Un 4 de noviembre de 1960, la Universidad de Chile hace oficial sus transmisiones a través de la señal 9. Yo tenía 16 años para el Mundial del 62, lo vi entero. Creo que fue la primera gran fiesta deportiva que tuvimos en Chile. La disfrutamos mucho. Chile tuvo una actuación fantástica, fue tercero en ese campeonato mundial y evidentemente que vivimos un mes precioso, un mes inolvidable, con ese rock del mundial que se transformó en uno de los grandes hitos de la música de la nueva ola que emergía con fuerza en aquel tiempo. El Mundial de Fútbol, organizado por Chile en 1962, fue toda una revolución. No importaba qué tan fanáticos era del balompié, porque entre mayo y junio todos eran más chilenos que nunca. Los canales se prepararon para la histórica transmisión al ser la primera tan masiva, donde se mostraron todos los partidos. Incluso se instalaron televisores en las calles para que nadie se perdiera ni un segundo. Para la inauguración, las calles estaban atestadas de ansiosos automovilistas que no se querían perder ni un segundo, mientras que los peatones iban a paso seguro a sus hogares. La organización del Mundial fue positiva para Chile en términos de infraestructura deportiva. Es más, para la votación ante la FIFA, donde se determinaría la sede mundialera, nos peleábamos el puesto con Argentina. El representante chileno, Carlos Ditbol, dijo una frase ante la comisión que quedó registrada para siempre: porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Finalmente nos adjudicamos la organización y así fue la apertura. Por fin da comienzo la Copa Mundial de Fútbol de 1962. Chile lleva la camiseta blanca y los pantalones oscuros. En este momento todo parece estar en el aire, incluso la pelota. El Mundial no solo fue importante por la profesionalización de la televisión chilena, sino también por el consumo del aparato. Para fines de 1962 existían 20.000 televisores. Corría el año 1963 y Canal 3 era el pionero en la creación de un departamento de prensa con el noticiario conocido como Reporter Eso, conducido por Pepe Abad. Uno de los primeros eventos que cubrieron fue la elección presidencial de 1964, donde resultó electo Eduardo Frei Montalva. Una de las características de su gobierno fue el impulso que dio al proceso de reforma agraria ya iniciado en el gobierno anterior de Jorge Alessandri Rodríguez. Se expropiaron más de 1.400 predios agrícolas, 3.5 millones de hectáreas y se formaron cerca de 400 sindicatos. Dentro de todas las movilizaciones sociales aparece en las pantallas de Canal 13 un joven llamado
llamado Mario Kreuzberger. Tras un desafortunado paso por el mismo canal, un año antes con el programa Show Dominical, volvía a la pantalla a petición del público, esta vez con Sábados Alegres, pero fue tanto su éxito que reubicaron el espacio en horario estelar, aumentaron su duración y rebautizaron por Sábados Gigantes. En ese entonces nadie sospechaba la importancia mundial que tendría Don Francisco con el correr de los años. El caso particular de Mario Kreuzberger es, yo siempre lo he dicho, es como que lleva su carrera es una línea paralela a la evolución de la tele. Si tú miras al Don Francisco del principio, era torpe, era un tipo con mucho que aprender, pues un tipo que le faltaba, qué sé yo, un montón de elementos para triunfar en la tele, y sin embargo, él se fue haciendo su propio camino en la medida que la televisión también exigía a sus conductores, se modernizaba en lo técnico y han hecho una carrera prácticamente a la par. Entonces, él es un muy buen ejemplo de lo que ha evolucionado la televisión, porque si la tele evolucionó en las últimas 3 décadas a una velocidad vertiginosa, él también supo hacerlo. Mario Kreuzberger era un animador muy rústico en su principio y sin embargo ahora es un conductor que puede cenar con el presidente de Estados Unidos, que es un hombre muy influyente y que tiene una trascendencia a todo lo que haga y todo lo que diga. Por lo tanto, hay un enorme mérito ahí de ponerse a disposición de el aprender, del no quedarse, del no bastar con el triunfo local, sino que buscar más allá de la frontera. Hasta ese entonces, la televisión estaba en manos de las universidades, por lo que para el presidente Eduardo Frei Montalva se hacía necesaria la creación de una televisión pública. Fue el 24 de octubre de 1969 cuando se inician oficialmente las transmisiones de televisión nacional, cubriendo 20 de las 25 provincias del territorio con 12 horas de programación. Sus primeros estudios estaban en una casa arrendada a la familia del poeta Vicente Huidobro, entre la Alameda y San Martín. Luego se trasladaron a un costado de la catedral. Desde 1970 y hasta la actualidad, sus estudios se encuentran en Bellavista 0990, comuna de Providencia. La misión del canal estatal era ser un medio pluralista e independiente del gobierno de turno, estando encargada de integrar, informar, entretener y dar cultura a la familia chilena. Con el correr de los años, ya en 1992, entra en vigencia la ley 19.132, en la que se determina a TVN como una empresa autónoma del Estado, transformándose así en un canal público, autónomo, plural, representativo y, lo más importante, autofinanciable. Con esta independencia del Estado, Televisión Nacional cambia su programación, sube las utilidades y entra a competir en audiencia con los canales universitarios y privados. Pero viajando nuevamente al pasado, la transmisión del Festival de Viña del Mar fue uno de los logros más importantes de esta casa televisiva en 1972. En un principio la difusión festivalera estaba a cargo del canal de la Universidad de Chile. Hoy se ha transformado en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica. Grandes y recordados programas de televisión se dieron a finales de los años 60 y comienzo de los 70, pero sin duda la llegada del hombre a la luna en 1969 fue todo un suceso. Los cafés se llenaron, algunos sacaban los televisores por la ventana para compartir con aquellos que no tenían, donde 3 estaciones de televisión se unieron para hacer la transmisión. Incluso el presidente Eduardo Frei Montalva decretó feriado el día después del descenso. Es sencillamente extraordinario, señoras y señores. Nos sentimos sumamente emocionados. Está pisando la superficie lunar. Este ha sido el instante, la fracción de segundo, el relámpago que divide 2 épocas, como en medio de un abismo. A esta hora se improvisa de Canal 13, iba completamente en vivo, en el que se trataban temas culturales y sociales. Luego llegó a la pantalla La Manivela, también de la mano de Jaime Celedón, que junto a Delfina Guzmán, Nissim Charim y Julio Yun crearon este programa de humor con un trasfondo crítico. Televisión Nacional hacía su aporte con el programa Música Libre. El
programa fue transmitido entre 1970 y 1974, donde se mostraba a jóvenes bailando al ritmo de las canciones de moda. También fue escenario para que varios cantantes se presentaran. En 1970, cuando Salvador Allende llegó a La Moneda, era la primera vez que un socialista llegaba a la Casa de Gobierno. En julio de 1973, en medio de paros y protestas de diversos gremios y ante la renuncia de Carlos Prats al ejército, fue nombrado comandante en jefe el general Augusto Pinochet. Posteriormente, el 11 de septiembre del mismo año, las Fuerzas Armadas encabezaron el golpe de Estado. Los primeros años de la televisión chilena estaban llenos de experimentación, de probar, de crear y atreverse. Algunos de los espacios que nacieron en las primeras décadas de la televisión aún están presentes o desaparecieron de la pantalla, pero hace muy poco tiempo. Avanzando los años con el régimen dictatorial de 1973, la televisión que se conocía hasta entonces tendría nuevos cambios, influida por la política existente. Muy bien, eso Muy es bueno,